Cada diciembre, algo perturbador sucede en las sociedades occidentales. Mientras las calles se iluminan con decoraciones festivas y la cultura exige alegría universal, los hospitales psiquiátricos registran sus mayores ingresos del año. Las líneas de prevención del suicidio colapsan. Los consultorios de psicoterapia enfrentan listas de espera que se duplican. Las prescripciones de antidepresivos alcanzan picos estadísticos documentados. Este fenómeno no es aleatorio ni anecdótico. Es un patrón clínico recurrente que emerge con precisión calendárica. La paradoja es inquietante. El periodo designado culturalmente como el más alegre del año genera simultáneamente la mayor crisis emocional colectiva. Las investigaciones psicológicas revelan que diciembre concentra los índices más elevados de ansiedad, depresión clínica, crisis de pánico y colapsos nerviosos. Familias que mantienen fachadas funcionales durante 11 meses se desintegran en cenas navideñas. Personas que gestionan sus vidas con estabilidad relativa experimentan descompensaciones psicológicas agudas sin causa aparente. La explicación convencional atribuye esto al estrés financiero, las expectativas sociales o la nostalgia estacional. Pero estas justificaciones superficiales no explican la intensidad ni la universalidad del fenómeno. No explican por qué millones de individuos racionalmente funcionales colapsan simultáneamente bajo el peso de lo que debería ser simplemente una celebración cultural. No explican por qué la alegría navideña funciona como un gatillo psicológico que desencadena crisis existenciales profundas. Carl Jung, trabajando en el Hospital Burg Hölzli durante las primeras décadas del siglo XX, comenzó a observar este patrón en sus pacientes. Lo que descubrió no fue simplemente estrés estacional. Fue la manifestación de un mecanismo psicológico colectivo donde la sombra reprimida durante todo el año emerge con fuerza devastadora, precisamente cuando la cultura exige su negación más absoluta. La Navidad, según los hallazgos junguianos, no es una celebración, es un ritual de disociación masiva donde la psique colectiva se fractura bajo la presión de mantener una ilusión insostenible. Los datos clínicos revelan un patrón que contradice completamente la narrativa cultural dominante. Mientras la sociedad presenta la Navidad como el momento de mayor conexión familiar y alegría compartida, los registros psiquiátricos documentan exactamente lo opuesto. Los estudios epidemiológicos muestran que diciembre y enero concentran el mayor número de crisis matrimoniales, divorcios iniciados y conflictos familiares violentos. Las salas de emergencia reportan incrementos del 40% en casos de violencia doméstica durante la temporada navideña. Los centros de atención psicológica registran picos en llamadas de crisis relacionadas con ideación suicida específicamente entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. Este fenómeno trasciende fronteras culturales y niveles socioeconómicos. Afecta a sociedades católicas, protestantes y secularizadas por igual. La investigación psicológica identifica lo que los especialistas denominan depresión navideña o síndrome de las fiestas, pero estos términos clínicos no capturan la profundidad del mecanismo operante. Lo que los datos sugieren es más perturbador. Existe una disonancia fundamental entre lo que la cultura exige que sintamos y lo que realmente experimentamos. La sociedad impone una obligación emocional. Debes estar alegre, debes valorar a tu familia, debes sentir gratitud, debes experimentar paz interior. Esta exigencia no es sugerencia, es un mandato cultural respaldado por presión social masiva. Quien no participa en la alegría colectiva es marcado como defectuoso, amargado o psicológicamente problemático. La publicidad, las películas, la música, las redes sociales, todos los vectores culturales transmiten el mismo mensaje. Diciembre es el mes de la felicidad universal y si no la sientes, algo está fundamentalmente mal contigo. Pero las evidencias clínicas revelan que la mayoría de las personas no experimenta esta alegría prescrita.
experimentan ansiedad por expectativas imposibles, tensión por dinámicas familiares disfuncionales, agotamiento por demandas sociales excesivas, soledad amplificada por el contraste con la felicidad proyectada en redes sociales, y culpa por no sentir lo que culturalmente se supone que deberían sentir. La Navidad funciona como un espejo psicológico brutal que refleja la distancia entre la vida que proyectamos y la realidad que habitamos. Durante 11 meses, podemos mantener máscaras funcionales, evitar confrontaciones familiares, posponer crisis existenciales. Pero diciembre elimina todos los espacios de escape. La cultura exige reunión, familiar obligatoria, expresión emocional prescrita, balance existencial forzado. Es precisamente esta eliminación de defensas psicológicas lo que genera el colapso masivo. Lo que la cultura denomina espíritu navideño es, en realidad, una exigencia de disociación. Separa lo que sientes de lo que debes aparentar sentir y mantén esa fractura durante semanas completas bajo escrutinio social intenso. En diciembre de 1912, Carl Jung atendía pacientes en su consultorio privado de Zúrich cuando notó un patrón inquietante. Varios de sus pacientes, que habían mostrado progreso terapéutico estable durante meses, experimentaban regresiones agudas, específicamente durante la temporada navideña. Una paciente, que había trabajado exitosamente en la integración de su sombra personal, sufrió un colapso nervioso severo después de una cena familiar de Navidad. Un hombre de negocios que había alcanzado insights profundos sobre sus complejos paternos desarrolló síntomas depresivos incapacitantes en las semanas previas a las festividades. Jung, entrenado en el rigor científico del Hospital Burg-Holzli bajo Eugen Bleuler, no atribuía estos episodios a mera coincidencia estacional. Comenzó a documentar sistemáticamente los patrones, qué desencadenaba las crisis, qué contenidos inconscientes emergían, qué símbolos aparecían en los sueños de sus pacientes durante diciembre. Lo que descubrió fue revelador. Los pacientes no colapsaban por el estrés de la Navidad en sí, sino por la contradicción psicológica insostenible que la festividad imponía. En sus sesiones emergían relatos de familias disfuncionales obligadas a representar armonía ficticia, individuos solitarios forzados a aparentar conexión social, personas experimentando duelo obligadas a proyectar alegría. Jung reconoció en estos patrones algo que había observado en sus estudios de mitología comparada y psicología religiosa. La Navidad moderna había heredado estructuras de festivales paganos del solsticio de invierno, pero había invertido su función psicológica. Los rituales ancestrales del solsticio reconocían el terror de la oscuridad invernal, permitían la expresión del miedo a la muerte y la escasez, creaban espacios para confrontar la sombra colectiva que emergía durante los meses oscuros. El cristianismo institucional había tomado estas fechas y superpuesto una narrativa de luz artificial, alegría obligatoria, esperanza forzada. Había transformado un ritual de confrontación con la oscuridad en una exigencia de negarla completamente. Jung entendió que esta inversión creaba una disonancia psicológica masiva. Mientras la psique humana necesita reconocer y procesar la oscuridad del invierno, la cultura exige su negación total. En sus escritos sobre psicología y religión, Jung identificó este mecanismo como una forma de inflación colectiva. La sociedad se identifica con el arquetipo de la luz divina mientras proyecta la sombra hacia el exterior o la reprime hacia el inconsciente. Pero la sombra, como Jung demostró repetidamente en su trabajo clínico, nunca desaparece por represión. Simplemente se acumula en el inconsciente hasta que emerge con fuerza compensatoria. La Navidad, entonces, no era una celebración de luz, era el momento en que la sombra colectiva, reprimida bajo la exigencia de alegría obligatoria, explotaba en crisis individuales y familiares masivas. Jung comenzó a analizar los sueños que sus pacientes reportaban durante la temporada navideña, y los patrones que emergieron eran consistentes y perturbadores.
Una paciente soñaba repetidamente con una cena familiar donde todos los presentes usaban máscaras sonrientes, pero debajo de las máscaras los rostros estaban en descomposición. Otro paciente soñaba con regalos de Navidad que al abrirse revelaban estar vacíos o contenían objetos amenazantes. Una mujer joven soñaba con un árbol de Navidad que se incendiaba mientras la familia continuaba cantando villancicos, ignorando las llamas. Jung reconoció en estos sueños la manifestación de lo que denominaba complejos autónomos, contenidos inconscientes cargados emocionalmente que operan de manera independiente al ego consciente. Los sueños navideños revelaban una disociación masiva entre la conciencia social, que exige participación en la alegría colectiva, y el inconsciente personal, que registra la realidad de disfunción, soledad, dolor no procesado y muerte simbólica. En sus notas clínicas, Jung observó que la Navidad funcionaba como lo que más tarde describiría como una situación liminal, un momento psicológico donde las defensas habituales del ego se debilitan y el inconsciente tiene mayor acceso a la conciencia. Durante 11 meses, las personas mantienen rutinas que les permiten evitar confrontaciones existenciales profundas. El trabajo proporciona distracción. Las obligaciones sociales moderadas permiten mantener máscaras funcionales. La vida cotidiana ofrece suficiente estímulo para evitar la reflexión profunda. Pero diciembre interrumpe estas defensas. Las vacaciones eliminan la distracción del trabajo. Las reuniones familiares obligatorias fuerzan la proximidad con personas de quienes normalmente mantenemos distancia psicológica segura. La culturalmente prescrita reflexión del año impone un balance existencial que la mayoría preferiría evitar. Las expectativas culturales de alegría, gratitud y conexión emocional contrastan brutalmente con la realidad interior de muchas personas. Relaciones vacías, mantenidas por obligación social, trabajos que generan alienación existencial, vidas que no reflejan valores auténticos, años que pasaron sin crecimiento genuino o transformación significativa. Esta confrontación forzada entre la vida que proyectamos socialmente y la realidad que experimentamos interiormente crea lo que Jung denominaba enantiodromía, la conversión de algo en su opuesto. La alegría cultural prescrita se transforma en su opuesto psicológico, depresión, ansiedad, crisis existencial. Jung documentó que sus pacientes no colapsaban por debilidad psicológica, sino por honestidad inconsciente. Sus psiques se negaban a mantener la disociación que la cultura exigía. Los síntomas que desarrollaban, desde ataques de pánico hasta episodios depresivos agudos, eran intentos de la psique de comunicar una verdad que la conciencia social prohibía expresar. La vida que están viviendo no es auténtica. Las relaciones que mantienen no son genuinas. La alegría que proyectan no es real. Jung observó en sus pacientes que las crisis navideñas frecuentemente precedían procesos de individuación significativos. Aquellos que podían trabajar terapéuticamente con el material inconsciente que emergía durante estas crisis, aquellos que podían reconocer e integrar las verdades que la sombra revelaba, frecuentemente experimentaban transformaciones profundas en los meses siguientes, pero aquellos que reprimían el material, que forzaban un retorno a la disociación habitual, simplemente perpetuaban el ciclo para el próximo diciembre. La Navidad, entonces, funcionaba como un punto de crisis potencial en el proceso de individuación. Un momento donde la psique exige autenticidad o genera síntomas cada vez más severos. Jung expandió su análisis más allá de casos individuales y comenzó a examinar los patrones colectivos que subyacen bajo la Navidad moderna. En sus estudios de mitología comparada y psicología religiosa, Jung identificó que las festividades del solsticio de invierno existían en prácticamente todas las culturas del hemisferio norte mucho antes del cristianismo. Estas celebraciones ancestrales no eran festivales de alegría artificial, eran rituales de confrontación con la oscuridad. Los romanos celebraban las Saturnales, un período donde las jerarquías sociales se invertían,
permitiendo la expresión de contenidos reprimidos durante el resto del año. Los pueblos germánicos realizaban rituales de Yule, reconociendo el poder de la oscuridad invernal y la muerte simbólica que precedía al renacimiento primaveral. Los celtas observaban el solsticio como el momento de mayor poder de las fuerzas oscuras, requiriendo rituales específicos para confrontar el terror del invierno. Jung reconoció en estas tradiciones antiguas algo que la psicología moderna había olvidado: la necesidad psicológica de reconocer y procesar la sombra colectiva. Los rituales ancestrales proporcionaban espacios culturalmente sancionados para expresar miedo, reconocer muerte, confrontar oscuridad interior. No exigían alegría, permitían autenticidad, no imponían luz artificial, reconocían la oscuridad real. El cristianismo institucional, según el análisis junguiano, tomó estas fechas sagradas y realizó una operación psicológica masiva. Superpuso la narrativa del nacimiento de Cristo, transformando un ritual de confrontación con la oscuridad en una celebración de luz divina. Esta superposición no fue accidental. Fue una estrategia deliberada de la Iglesia para absorber las festividades paganas y convertir sus funciones psicológicas. Pero en el proceso, algo fundamental se perdió. La cultura eliminó los espacios rituales para procesar la sombra colectiva. La Navidad cristiana exigía lo opuesto: negar la oscuridad, proyectar luz divina, mantener alegría obligatoria, reprimir todo contenido que contradijera la narrativa de paz y esperanza. Jung observó que esta operación cultural creaba una compensación inconsciente masiva. Cuando la conciencia colectiva se identifica completamente con el arquetipo de la luz, la sombra colectiva no desaparece, se acumula en el inconsciente cultural y emerge de maneras distorsionadas. En sus escritos sobre sincronicidad y fenómenos colectivos, Jung notó que diciembre no solo generaba crisis individuales, generaba patrones colectivos inquietantes. Las tasas de criminalidad violenta incrementaban durante las festividades. Los conflictos familiares alcanzaban niveles de intensidad inusuales. Las sociedades experimentaban tensiones sociales amplificadas. Jung interpretó estos fenómenos no como aberraciones, sino como manifestaciones de la sombra colectiva que la cultura exigía reprimir. La violencia, la depresión, el colapso familiar no eran opuestos al espíritu navideño, eran su compensación psicológica inevitable. En sus análisis de los arquetipos operantes, Jung identificó que la figura del niño divino, central en la narrativa navideña, representa el arquetipo del self, el potencial de totalidad psicológica. Pero cuando este arquetipo es proyectado exclusivamente hacia una figura religiosa externa, cuando se convierte en objeto de adoración en lugar de símbolo de proceso interior, pierde su función transformadora. La Navidad moderna, entonces, no facilita individuación, facilita proyección masiva. Las personas proyectan su potencial de totalidad en la figura de Cristo, proyectan su necesidad de redención en narrativas religiosas externas, proyectan su capacidad de transformación en rituales vacíos de contenido psicológico genuino. Jung argumentaba que esta proyección colectiva genera una inflación cultural donde la sociedad se identifica con valores divinos abstractos mientras niega las realidades humanas concretas: dolor, soledad, muerte, oscuridad interior. La compensación por esta inflación es el colapso. Cuando la psique no puede mantener la identificación con lo divino, cae en su opuesto, experimentando crisis depresivas, ansiedad existencial, confrontación brutal con la sombra personal y colectiva previamente negada. Jung identificó que detrás de la Navidad moderna opera un arquetipo específico que denominaría el complejo del Salvador víctima. Este complejo funciona en dos direcciones simultáneas. La cultura proyecta en ciertas figuras, fechas o instituciones el poder de salvación, mientras simultáneamente mantiene a los individuos en posición de víctimas necesitadas de esa salvación externa. La Navidad cristiana construye esta dinámica arquetípica de manera particularmente poderosa.
presenta el nacimiento de un Salvador divino que viene a redimir a la humanidad caída. Esta narrativa, según el análisis junguiano, no es simplemente teología. Es una configuración psicológica que mantiene a las personas en estado de dependencia espiritual perpetua. El mensaje implícito es devastador. Eres fundamentalmente defectuoso, incapaz de salvarte a ti mismo. Necesitas intervención divina externa para alcanzar totalidad. Esta configuración arquetípica genera lo que Jung denominaba pérdida del alma, la alienación de la persona de su propio centro psicológico, la proyección de todo poder transformador hacia figuras externas, la incapacidad de reconocer el potencial de individuación interior. En sus sesiones clínicas, Jung observaba que pacientes profundamente religiosos frecuentemente exhibían esta pérdida de alma. Esperaban que la fe, la oración, la gracia divina los transformara sin reconocer que la transformación psicológica genuina requiere trabajo interior consciente, confrontación con la sombra personal, integración de contenidos inconscientes. La Navidad amplifica esta dinámica al crear un momento de esperanza mágica. Si simplemente participas en los rituales correctos, si mantienes la fe adecuada, si proyectas la devoción suficiente, serás salvado, redimido, transformado. Pero las evidencias clínicas que Jung acumulaba demostraban exactamente lo contrario. La participación en rituales religiosos externos sin trabajo psicológico interior no generaba transformación genuina, solo mantenía la disociación entre el ego consciente idealizado y la sombra personal reprimida. Jung reconoció en la figura del niño divino naciendo en el solsticio de invierno un símbolo potencialmente transformador. Representa el nacimiento del self, el surgimiento de totalidad psicológica desde la oscuridad del inconsciente. En los mitos antiguos, el nacimiento del niño solar en el momento de mayor oscuridad simbolizaba la capacidad de la psique de generar renovación desde sus profundidades más oscuras. Pero el cristianismo institucional había literalizado este símbolo vivo, transformándolo en dogma histórico. Ya no se trata del nacimiento potencial del self en cada individuo, sino del nacimiento histórico único de una figura divina hace 2000 años. Esta literalización mata la función transformadora del símbolo. En lugar de reconocer que cada persona debe experimentar el nacimiento del self a través del proceso de individuación, la cultura exige adoración de un nacimiento externo histórico, en lugar de confrontar la oscuridad interior y permitir que desde esa oscuridad emerja renovación genuina. La cultura exige negar la oscuridad y proyectar luz artificial. Jung observaba que esta operación cultural generaba una paradoja psicológica brutal. La Navidad presenta símbolos de transformación profunda, nacimiento, renovación, luz emergiendo de oscuridad, pero los estructura de manera que previenen la transformación real. Los rituales navideños se convierten en lo que Jung denominaba símbolos muertos, formas que alguna vez tuvieron contenido psicológico vivo, pero que ahora funcionan como cáscaras vacías, repetidas mecánicamente sin conexión con procesos interiores genuinos. Las personas participan en misas, intercambian regalos, cantan villancicos, decoran árboles, pero estos actos no conectan con procesos de individuación reales. Son performances sociales que mantienen la disociación entre la máscara social y la realidad psicológica interior. Jung argumentaba que para que los símbolos navideños recuperaran su poder transformador, era necesario desliteralizarlos, reconocerlos como proyecciones de procesos psicológicos interiores. El nacimiento del niño divino debe entenderse como el nacimiento potencial del self en Minmonsintosni. Cada persona, la luz emergiendo de la oscuridad, debe reconocerse como la capacidad de generar conciencia desde el inconsciente. La promesa de redención debe reinterpretarse como el proceso de individuación, no salvación mágica externa, sino transformación trabajada interiormente a través de confrontación consciente con la totalidad de la psique, incluyendo sus aspectos más oscuros.
Las implicaciones del análisis junguiano sobre la Navidad se extienden mucho más allá de crítica religiosa superficial. Jung estaba identificando un mecanismo de control psicológico colectivo que opera a través de la manipulación de símbolos arquetípicos. La Navidad moderna funciona como un ritual de renovación de la disociación cultural. Cada año, la sociedad reafirma la exigencia de negar la sombra, reprimir la autenticidad, mantener máscaras sociales, proyectar poder transformador en figuras externas. Este ritual de disociación tiene consecuencias psicológicas devastadoras a nivel individual y colectivo. A nivel individual, Jung observaba que la participación no crítica en la dinámica navideña reforzaba patrones neuróticos, dependencia de validación externa, incapacidad de confrontar verdades interiores incómodas, adicción a aprobación social, evitación de trabajo psicológico genuino. Los pacientes que más sufrían durante la Navidad eran frecuentemente aquellos cuyas psiques intentaban comunicar la necesidad de cambio profundo, pero cuyas conciencias se aferraban a las estructuras sociales esperadas. El síntoma, la crisis, el colapso navideño no era la enfermedad, era el intento de cura. La psique estaba tratando de forzar una confrontación con verdades reprimidas, exigiendo autenticidad en lugar de performance social. Pero la cultura medicalizaba esta respuesta saludable, etiquetándola como depresión navideña, que debía ser suprimida con fármacos o terapia superficial, en lugar de reconocerla como llamado legítimo hacia individuación. A nivel colectivo, Jung identificaba que la Navidad funcionaba como mecanismo de mantenimiento del status quo social. Al exigir alegría obligatoria, al forzar reuniones familiares que reproducen dinámicas disfuncionales, al imponer consumo material como expresión de afecto, la festividad refuerza estructuras sociales que previenen transformación genuina. Las familias mantienen fachadas de armonía sin resolver conflictos reales. Las personas gastan recursos en consumo simbólico sin cuestionar sistemas económicos alienantes. La sociedad celebra valores abstractos de paz y amor mientras perpetúa estructuras de violencia y explotación. Jung observaba esta hipocresía colectiva no como cinismo individual, sino como síntoma de disociación cultural masiva. La sociedad proyecta sus valores ideales en símbolos navideños, mientras niega la sombra colectiva que opera en sus estructuras reales. En sus escritos sobre psicología y religión, Jung argumentaba que las instituciones religiosas eran particularmente responsables de mantener esta disociación. La Iglesia cristiana había construido una narrativa donde la salvación viene exclusivamente a través de la fe en figuras divinas externas, negando sistemáticamente la capacidad humana de transformación interior autónoma. Esta narrativa crea dependencia espiritual perpetua. Las personas se ven como fundamentalmente incapaces de alcanzar totalidad sin intervención religiosa institucional. La Navidad refuerza anualmente esta dependencia, presentando el nacimiento de un Salvador externo como la única fuente de esperanza y renovación. Jung contrastaba esta dinámica con tradiciones espirituales que reconocen el potencial de iluminación o totalidad como inherente a cada persona. En el budismo, por ejemplo, cada individuo tiene naturaleza búdica que puede ser realizada a través de práctica interior. En tradiciones místicas cristianas marginadas por la Iglesia institucional, figuras como Meister Eckhart hablaban del nacimiento de Dios en el alma individual, reconociendo la divinidad interior en lugar de proyectarla exclusivamente hacia lo externo. Jung argumentaba que estas tradiciones mantenían viva la función transformadora genuina de los símbolos espirituales, mientras que el cristianismo institucional los había convertido en herramientas de control social. Las implicaciones políticas eran evidentes para Jung. Una población mantenida en estado de disociación psicológica, proyectando poder transformador en figuras externas, incapaz de confrontar sombras personales y colectivas, es una población fácilmente manipulable.
La Navidad moderna, con su exigencia de alegría obligatoria durante un periodo de concentración de consumo masivo, funciona perfectamente para sistemas económicos que requieren ciudadanos alienados de sus necesidades auténticas, dispuestos a sustituir vacío existencial con consumo material, incapaces de cuestionar estructuras que generan ese vacío sistemáticamente. Jung profundizó en la dinámica específica de cómo la Navidad genera crisis psicológicas masivas. Identificó lo que denominaba constelación de complejos. Cuando un evento externo activa múltiples complejos autónomos simultáneamente, la persona experimenta una sobrecarga psicológica que puede manifestarse como crisis aguda. La Navidad es particularmente efectiva en constelar complejos porque toca todos los núcleos psicológicos sensibles simultáneamente. Complejo materno y paterno a través de reuniones familiares obligatorias. Complejo de inferioridad a través de comparaciones sociales amplificadas. Complejo de abandono a través de énfasis cultural en conexión, mientras muchos experimentan soledad. Complejo de muerte a través del simbolismo del fin de año y paso del tiempo. En sus análisis clínicos, Jung observaba que los pacientes frecuentemente no podían identificar qué específicamente los perturbaba durante la Navidad. Reportaban sensaciones difusas de malestar, ansiedad flotante, depresión sin causa aparente. Jung reconocía en estos reportes la activación de material inconsciente. Los complejos operaban debajo del umbral de consciencia, generando síntomas sin que la persona pudiera identificar sus causas psicológicas específicas. En sesiones terapéuticas, cuando Jung ayudaba a los pacientes a explorar el material inconsciente que emergía durante las crisis navideñas, aparecían patrones consistentes. Muchos pacientes confrontaban la realidad de que no amaban a los familiares con quienes se veían obligados a reunirse. No sentían conexión genuina, solo obligación social y culpa. La cultura exige amor familiar como dado natural, pero la realidad clínica que Jung documentaba mostraba que muchas relaciones familiares están basadas en resentimiento, competencia, proyección de sombras recíprocas, repetición de patrones traumáticos. La Navidad fuerza proximidad física sin proporcionar herramientas para procesar estas dinámicas complejas, generando crisis predecibles. Otros pacientes confrontaban la brecha entre expectativas sociales y realidad personal. La cultura presenta imágenes idealizadas de familias armoniosas, parejas felices, niños alegres, abundancia material, paz interior. Pero la mayoría de las personas vive realidades muy diferentes: familias disfuncionales, relaciones vacías, precariedades económicas, vacío existencial. Durante 11 meses, estas discrepancias pueden ser ignoradas o racionalizadas. Pero diciembre, con su bombardeo cultural de imágenes idealizadas y su exigencia de balance anual, hace imposible mantener la negación. Las personas se ven forzadas a confrontar que sus vidas no reflejan los ideales culturales proyectados, generando vergüenza, inadecuación, crisis de sentido. Jung identificaba en estos patrones lo que denominaba inflación negativa, cuando la persona se compara con imágenes arquetípicas idealizadas y se encuentra radicalmente deficiente. La Navidad proyecta arquetipos de totalidad, armonía, abundancia, amor incondicional. Pero estos arquetipos son presentados como normas alcanzables en lugar de símbolos de procesos interiores. Cuando las personas inevitablemente fallan en encarnar estos arquetipos en sus vidas concretas, experimentan la inflación negativa. No soy suficientemente bueno, mi familia es defectuosa, mi vida carece de sentido, soy un fracaso existencial. Jung observaba que esta dinámica era particularmente cruel porque la cultura simultáneamente exige la encarnación de ideales imposibles y prohíbe la expresión honesta de la incapacidad de alcanzarlos. No puedes admitir públicamente que no amas a tu familia, que la Navidad te genera ansiedad en lugar de alegría, que prefieres estar solo que participar en rituales vacíos.
La cultura marca estas expresiones como patológicas, como evidencia de problemas psicológicos individuales, en lugar de reconocerlas como respuestas honestas a exigencias culturales insostenibles. En sus exploraciones de material inconsciente, con pacientes durante terapia profunda, Jung descubría que debajo de las crisis navideñas frecuentemente yacían impulsos hacia individuación que la estructura social bloqueaba. Un paciente que colapsaba durante cenas familiares estaba siendo llamado por su psique a separarse de dinámicas familiares tóxicas y establecer autonomía genuina. Una paciente que desarrollaba ataques de pánico en centros comerciales estaba siendo llamada a reconocer el vacío existencial que el consumo material no puede llenar. Un paciente que experimentaba ideación suicida durante las festividades estaba siendo llamado a dejar morir una identidad falsa y permitir el nacimiento de un self más auténtico. Jung reconocía en estos síntomas no patología sino potencial de transformación bloqueado por estructuras sociales rígidas y expectativas culturales que prohíben cambio genuino. Jung identificaba que la Iglesia cristiana tenía motivaciones específicas para transformar los rituales ancestrales de confrontación con la oscuridad en celebraciones de luz artificial obligatoria. En sus estudios de historia religiosa y dinámica de poder institucional, Jung observaba que las instituciones religiosas mantienen autoridad a través de posicionarse como intermediarios necesarios entre los individuos y lo divino. Si las personas reconocieran su capacidad de transformación interior autónoma, si comprendieran que los símbolos espirituales apuntan hacia procesos psicológicos interiores en lugar de realidades históricas externas, la función de las instituciones religiosas como guardianes del acceso a lo sagrado se volvería obsoleta. La Iglesia, entonces, tenía interés estructural en mantener la literalización de símbolos y la proyección de poder transformador en figuras externas controladas institucionalmente. La Navidad cristiana cumple esta función perfectamente. Presenta el nacimiento de Cristo como evento histórico único que requiere fe mediada por la Iglesia, en lugar de símbolo de procesos de individuación accesibles directamente a cada persona. Jung observaba que esta operación no era simplemente manipulación cínica. Los líderes religiosos frecuentemente creían genuinamente en sus narrativas literales. Pero desde una perspectiva psicológica, la creencia sincera no cambia la función social de las estructuras que mantienen. La Iglesia, al convertir símbolos vivos en dogmas muertos, al transformar procesos interiores en eventos históricos externos, al exigir fe en lugar de trabajo psicológico interior, mantenía poblaciones en estado de dependencia espiritual perpetua. Jung era particularmente crítico de cómo la Iglesia manejaba la sombra colectiva. En lugar de proporcionar espacios rituales para reconocer y procesar aspectos oscuros de la naturaleza humana, el cristianismo institucional proyectaba la sombra hacia figuras externas. El diablo, los pecadores, los infieles, los herejes. Esta proyección masiva de la sombra colectiva hacia el exterior tiene consecuencias históricas devastadoras: cruzadas, inquisiciones, guerras religiosas, persecuciones de minorías. Jung argumentaba que estas explosiones de violencia colectiva eran manifestaciones directas de la sombra reprimida por narrativas religiosas que exigen identificación exclusiva con valores de luz, amor y bondad divina. La Navidad refuerza anualmente esta represión de la sombra. Exige alegría, amor, paz, mientras niega la existencia de odio, dolor, violencia en la psique humana real. En sus escritos sobre psicología y religión, Jung contrastaba el cristianismo institucional con tradiciones místicas y gnósticas que reconocían la necesidad de confrontar la oscuridad interior. Los místicos cristianos marginados, los alquimistas medievales, las tradiciones gnósticas, todas mantenían prácticas de descenso a las profundidades de la psique, confrontación con la sombra, integración de opuestos. Pero estas tradiciones fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia institucional precisamente porque amenazaban el monopolio eclesiástico sobre el acceso a lo divino.
Si los individuos podían alcanzar experiencia directa de totalidad a través de trabajo interior, no necesitaban la mediación de sacerdotes, sacramentos, instituciones. Jung reconocía en la supresión de estas tradiciones una pérdida cultural masiva, la eliminación de tecnologías psicológicas que permitían transformación genuina, sustituidas por rituales externos que mantenían dependencia institucional. La Navidad moderna es heredera directa de esta operación. Presenta símbolos de transformación mientras estructura su celebración de manera que previene transformación real. Jung observaba también la dimensión económica de la Navidad moderna. La festividad se había convertido en un período de consumo masivo que beneficiaba enormemente a sistemas comerciales. La combinación de mandato religioso de celebración con presión social de demostrar afecto a través de regalos materiales creaba un periodo donde el consumo alcanzaba picos anuales. Jung veía en esta comercialización de la Navidad no una corrupción de valores sagrados originales, sino la manifestación lógica de una festividad que ya estaba estructurada alrededor de proyección exterior. Si proyectas poder espiritual en figuras externas, es natural que proyectes expresión de afecto en objetos materiales externos. La alienación de procesos interiores genera naturalmente dependencia de símbolos externos, sean estos religiosos o comerciales. La función era la misma: mantener poblaciones desconectadas de sus capacidades de transformación autónoma, dependientes de sistemas externos para satisfacción, sentido y redención. Lo que Jung descubrió sobre la Navidad revela una verdad psicológica más amplia sobre cómo las sociedades mantienen control a través de la manipulación de símbolos arquetípicos y la exigencia de disociación colectiva. La festividad funciona como un microcosmos de dinámicas culturales más amplias. La cultura exige que las personas se identifiquen con ideales imposibles mientras reprimen sombras inevitables, que proyecten poder transformador en figuras externas mientras niegan capacidades interiores, que mantengan máscaras sociales mientras sacrifican autenticidad existencial. Las consecuencias son devastadoras. Poblaciones alienadas de sus psiques, incapaces de procesar material inconsciente, adictas a validación externa, atrapadas en ciclos de crisis y represión sin acceso a herramientas de transformación genuina. Las crisis navideñas que millones experimentan no son aberraciones individuales, sino síntomas de una enfermedad cultural sistémica. Pero el análisis junguiano también ofrece un camino alternativo. Si los símbolos navideños pueden ser desliteralizados, si el nacimiento del niño divino puede reconocerse como símbolo del potencial de individuación en cada persona, si la confrontación con la oscuridad invernal puede recuperar su función psicológica de permitir descenso a las profundidades de la psique, entonces la Navidad podría transformarse de ritual de disociación en oportunidad de confrontación auténtica con la totalidad de nuestra naturaleza. Esto requiere valentía individual para dejar de participar ciegamente en exigencias culturales insostenibles. Requiere honestidad para reconocer que no sientes la alegría que se supone que deberías sentir, que tus relaciones familiares pueden estar basadas en obligación más que en conexión genuina, que tu vida puede no reflejar tus valores auténticos. Requiere disposición para confrontar la sombra personal, los aspectos de ti mismo que has reprimido para cumplir con expectativas sociales. Jung argumentaba que el proceso de individuación comienza con reconocimiento honesto de la totalidad de la psique, incluyendo sus aspectos más oscuros. La crisis navideña, vista desde 1900, esta perspectiva no es enfermedad sino llamado. Es la psique exigiendo atención, demandando que dejes de mantener disociaciones insostenibles, invitándote a un proceso de transformación genuina que requiere muerte de identidades falsas y nacimiento de un self más auténtico. Este proceso no es cómodo ni está socialmente aprobado. Requiere frecuentemente separación de dinámicas familiares tóxicas, cuestionamiento de valores culturales heredados, rechazo de roles sociales
esperados. Pero Jung insistía que es el único camino hacia totalidad psicológica genuina. Las alternativas son claras. Puedes continuar participando en rituales de disociación, manteniendo máscaras sociales, proyectando poder transformador en figuras externas, hasta que la próxima crisis navideña, inevitable y cada vez más severa, te obligue nuevamente a confrontar verdades que prefieres evitar. O puedes usar esta información como catalizador para comenzar el trabajo de individuación. Explora el material inconsciente que emerge durante las crisis. Reconoce los complejos que operan debajo de tu conciencia. Confronta las sombras que has proyectado hacia el exterior. Integra los aspectos de ti mismo que has negado. Retira las proyecciones que has colocado en figuras externas. Asume responsabilidad por tu propia transformación. Este trabajo no tiene fin, es el proceso de una vida completa. Pero es el único trabajo que genera totalidad psicológica genuina, en lugar de ilusiones temporales de salvación externa. La pregunta que Jung te plantea es directa. ¿Continuarás participando en la disociación colectiva que la Navidad exige, o usarás la crisis que la festividad inevitablemente genera como oportunidad para comenzar el proceso de individuación, el único camino hacia autenticidad existencial y totalidad psicológica que ninguna institución externa puede proporcionarte ni arrebatarte?